Fruela Pérez, que no tiene nada que ver con Pedro Pérez, igual sí, quién sabe, era un personaje absolutamente extraordinario. Vamos a ver cómo habíamos dejado nuestro relato. Habíamos quedado en que Alfonso I, el católico, llega al trono, amplía el reino de Asturias, cabalga hacia el sur, gana nuevos territorios, incorpora nuevos pobladores. Asturias está en guerra y las crónicas nos dicen que junto al rey en esas guerras cabalga un gran guerrero, su hermano Fruela. Debieron de ser tiempos muy duros. Ya hemos contado aquí cómo se las gastaban los moros. En el sur de Francia no dejaban cristiano vivo. Los sarracenos, allá donde llegan, incendian, matan, saquean y a los que capturan vivos los venden como esclavos. Después se marchan dejando la desolación a sus espaldas, o la sumisión o la muerte. Y a veces muerte después de la sumisión. En el espacio del que aquí nos estamos ocupando, que es el viejo reino de Asturias y sus aledaños, la estrategia musulmana no será distinta. Aunque los moros nos han ocupado territorios, no por ello han dejado de prodigar sus incursiones de rapiña. Sabemos que habrá expediciones moras en tierras gallegas y que su objetivo será únicamente el saqueo y la captura de esclavos, es decir, la obtención de botín. Frente a eso, los cristianos organizan la respuesta. Consta que a mediados del siglo VIII se reconstruyeron las viejas defensas creadas un siglo antes. Desde allí los asturianos detendrán las campañas de saqueo de los musulmanes. Y no solo las detendrán, sino que responderán con expediciones equivalentes. A eso se refieren las crónicas cuando, aquí y allá, de forma fragmentaria y sin mayores detalles, hablan de batallas. Las campañas de Alfonso I en tierras del Duero son implacables. Llega a una población, mata a todos los moros que encuentra y se lleva a los lugareños. No se los lleva como esclavos, evidentemente, sino que los traslada al norte, a Asturias, Cantabria, Galicia, donde nacen muchísimas aldeas constituidas precisamente con aquella gente evacuada de sus pueblos. Así se va configurando en el norte un reino con abundante población y al sur, en el Valle del Duero, un auténtico desierto. ¿En qué medida era aquello realmente un desierto? Mañana nos ocuparemos de esto, el desierto del Duero, que es uno de los grandes debates historiográficos sobre la Reconquista. Ahora, quedémonos con la estampa de las huestes de Alfonso I, literalmente volcadas sobre esas tierras llanas. Y a la cabeza de esas huestes figura invariablemente nuestro caballero, Fruela, el hermano del rey, llamado Fruela Pérez porque era hijo del duque Pedro y también Fruela de Cantabria por su lugar de origen. La espada de este caballero de Fruela Pérez es la primera de un guerrero que inscribe su filo en la historia de la Reconquista. Hasta ahora hemos hablado de caudillos a guisa de rey como Pelayo, o de flamantes reyes como Alfonso, o de grandes aristócratas como el duque Pedro. Fruela es otra cosa, segundón de familia noble, no le falta fortuna, no le falta linaje, pero su oficio va a ser exclusivamente la guerra. Las crónicas no nos hablan de él directamente como protagonista, sino solo en tanto que compañero de armas de su hermano, el rey. Pero claro, como el rey no estaría todo el tiempo en el campo de batalla, ya hemos visto ayer lo aficionado que era construir iglesias, por ejemplo, hay que suponer que el peso de las operaciones militares correspondería precisamente a Fruela Pérez. ¿Cómo eran esas operaciones? Podemos imaginárnoslas como largas cabalgadas de millares de hombres hacia lo desconocido en la inmensidad de la meseta castellana, que eran largas cabalgadas, se deduce de su itinerario. Sabemos que las expediciones de Alfonso y Fruela se alejaron centenares de kilómetros del solar Cántabro-Astur, y que eran millares de hombres, eso lo podemos considerar seguro por tres razones. Una, porque las excavaciones realizadas en las fortificaciones fronterizas del norte demuestran que allí trabajó mucha gente, es decir, que Asturias no tenía un problema de recursos humanos. Dos, porque entre los cristianos incorporados al reino de Asturias había numerosas familias procedentes de los llamados campos góticos, precisamente la cuenca del Duero, gente de la que cabe presumir que había conservado la cultura guerrera de los visigodos y que sin duda engrosó las filas de Fruela. La tercera razón es quizá la más obvia. Los moros habían abandonado sus guarniciones del norte, pero Alfonso I no podía saber qué iba a encontrarse en el sur, y derrotar a una hueste mora no era algo que pudiera ventilarse con una cuadrilla de amigos. Así pues, largas cabalgadas de millares de hombres. Y Fruela Pérez en cabeza.
Cuando los hombres del rey Alfonso llegaban a una ciudad o a un pueblo, no se detenían a ocupar el terreno. ¿Por qué? Pues porque no podían exponerse a debilitar su fuerza de choque dejando guarniciones por el camino. Así que tomaban como botín cuanto podían, aniquilaban a los sarracenos que encontraban y después expedían a la población cristiana hacia el norte. Así fue en León y en Astorga, y después más al sur, en Simancas, y hasta el río Tormes y hasta el sistema central. La crónica de Alfonso III nos lo explica pormenorizadamente y la vamos a escuchar en la voz del Artón de Zumendi. Llevó a cabo muchos combates contra los sarracenos y capturó muchas ciudades que éstos habían ocupado, esto es, Lugo, Tui, Oporto, Braga, Viseo, Chaves, Ledesma, Salamanca, Zamora, Ávila, Segovia, Astorga, León, Saldaña, Mave, Amaya, Simancas, Oca, Velella, Alavense, Miranda, Revenga, Carbonera, Ábalos, Briones, Cenicero, Alesanco, Osma, Clunia, Arganda, Sepúlveda, con todos sus castros, con villas y aldeas. O sea, un auténtico nomenclator. Y las capturó, en efecto, pero no las ocupó. Literalmente las vació. ¿Y tan lejos llegó Fruela en sus cabalgadas? Bueno, pues no hay razones para dudarlo. La guerra en el siglo VIII se hacía a caballo. Las grandes operaciones con amplios contingentes de soldados a pie, como las de las legiones romanas, por ejemplo, exigían una estabilidad logística, un control de recursos y de caminos y de ciudades que en nuestro siglo VIII nadie estaba en condiciones de asegurar. Ni moros ni cristianos tenían recursos suficientes para ocupar ciudades en el Valle del Duero. Las fortificaciones, de hecho, se instalan muy cerca del propio territorio, donde es posible garantizar el abastecimiento. Alfonso I, lo contábamos antes, restaura las viejas fortalezas del norte, muchas de ellas de origen romano, construidas con empalizadas y fosas de hasta 2 metros, pero todas, la mayor parte, en los puertos de Pajares y de la Mesa, es decir, en las puertas de Asturias por el sur. Luego la cadena de fuertes se va a extender a la Bueva de Burgos o La Rioja, pero siempre en el propio terreno, nunca más allá. En cuanto a los caldeos, que así llaman las crónicas a los sarracenos, tampoco podían aspirar a controlar los territorios de la meseta norte. En el sur del sistema central sí lo habían conseguido, utilizando la estructura política y administrativa de esa vieja monarquía goda. Pero en el norte, una vez abandonadas las fortificaciones tras la revuelta berebere, dejaron de tener puntos sólidos de apoyo. Resignados, retrocedieron. Situaron sus marcas fronterizas en Mérida, Toledo y Zaragoza, es decir, mucho más al sur. En medio quedaba el Valle del Duero como escenario de las batallas. Cuesta, la verdad, imaginar los choques armados entre las huestes de una y otra parte. Lo más parecido que podemos pensar es, yo que sé, Conan el Bárbaro o una cosa así. Los árabes luchaban siempre a caballo, al estilo de los antiguos jinetes númidas, ataques avasalladores de caballería, veloces e implacables, que se dirigían por igual contra contingentes enemigos o contra ciudades desarmadas. Y la estrategia de los cristianos pues, no iba a ser mucho más elaborada. En los siglos posteriores vamos a ver el nacimiento de grandes batallas con infantería en torno a castillos o plazas fuertes, asediados tras largo combate. Aquí no. Aquí ahora eso todavía no ha llegado. Cuando el ejército del rey de Asturias ataca, lo hace a caballo y sin otro fin que derrotar al enemigo y rescatar a la población de todos aquellos castros, villas y aldeas que la crónica nos enumeraba antes. Y así, una ciudad tras otra, un año tras otro, hasta convertir el Valle del Duero en un lugar inhabitable para los musulmanes. En la estela de esas campañas, Fruela construye su propio lugar en el universo de la corona asturiana. ¿Cómo sería Fruela? Sabemos que era el hermano menor de Alfonso y que éste llegó al trono bastante maduro, con 46 años. Por tanto, podemos imaginar que a la altura del 740, cuando comienzan las grandes campañas,
Fruela es ya un guerrero cuarentón, experimentado y sin duda enérgico, que impone su jefatura no solo por su parentesco con el rey, sino por su propio prestigio militar. Las campañas en tierras del Duero le darían no solo prestigio, sino también riquezas. En ellas cimienta el poder de su propia familia, sus parientes, sus clientes, sus guerreros, sus vasallos. Así, el hermano segundón se convierte en un poder fáctico que va a proyectar su influencia durante decenios. Es verdad que en efecto al final Fruela Pérez terminaría siendo un personaje de enorme peso. Su familia jugó un papel decisivo en las convulsiones que iban a sacudir el reino de Asturias y su descendencia estaba llamada a muy altos destinos. Fruela tuvo una hija, Numabela se llamaba, que se casó con el duque Lupo II de Gascuña. Ojo a este enlace, porque el otro día veíamos a una hija de Fabila casada con un duque de Suevenia, también en Europa. Es que el reino de Asturias mantenía relaciones muy estrechas con el resto de la Europa cristiana, cosa que no hay que olvidar. Bueno, pero es que además de esta hija de Fruela que se casa con un príncipe extranjero, dos hijos de Fruela iban a llegar al trono, Aurelio y Bermudo I. Y el rey Ramiro I fue nieto de Fruela Pérez, y Ordoño I bisnieto, y Alfonso III, el de las crónicas, tataranieto. De manera que el valiente Fruela, sin ser rey, fue tronco de reyes. Y bueno, y punto, porque nada más sabemos de Fruela Pérez, el primer guerrero de la Gran Cruzada del Sur. Pero después vendrán otros que también empuñarán la espada en aquellos tiempos de hierro. Así comenzó a escribirse la Reconquista.